7 de la mañana con 33 minutos y es momento de ir hacia nuestra sala de entrevistas aquí en Noticias 7 Matinal. María José Pinto, exsecretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, nos va a hablar acerca de esta atención a las familias afectadas debido a los incendios y también la disminución de desnutrición crónica en nuestro país, que en 9 meses ya ha alcanzado cifras importantes. Así que, compañeros, adelante. Bienvenida, María José. Gracias, Sofía. Temas relevantes de nuestro país. La bienvenida le damos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí y un abrazo a todos los que nos están viendo. Bueno, y precisamente un abrazo para los quiteños. La hemos visto muy activa en las redes sociales. Esto también está englobado en esta campaña, esta labor solidaria que lleva la Secretaría adelante. O que sí, llevaba la Secretaría adelante. Que llevaba, sí. Bueno, como tú sabes, yo salí el día de... Anteayer. Anteayer en la noche de la Secretaría. Y lo que hacemos desde la Secretaría, porque es increíble, tenemos toda una información sobre los que pertenecen, mujeres embarazadas y niños menores de 2 años. Entonces, en cada una de las emergencias, lo que hacemos es levantar la gente que está beneficiaria, que está dentro del área afectada y llamar uno a uno. ¿Y por qué llamamos uno a uno? Es justamente para saber en qué estado estás. Tú sabes que las mujeres embarazadas y los niños de 2 años siempre están en una situación de vulnerabilidad y por eso tenemos que llamar uno a uno. Y esta vez encontramos al niño de 11 meses que estaba la familia quemada, con quemaduras de 2º grado y su casa destruida. Si no lo hacíamos, seguramente llegábamos más tarde como gabinete social. ¿Cuántas familias han sido atendidas entonces dentro de la información que nos acaba de dar? Nosotros llamamos y atendimos a más de 400 familias. Teníamos 9 familias afectadas y 196 familias que se encontraban bien. El resto de familias estaban evaluando si es que necesitaban algo y esta información siempre la pasamos uno al COE en este caso y 2 al gabinete del sector social para justamente poder articular. El humo, la ceniza que queda por un incendio son muy nocivos para menores de edad y más aún si tienen desnutrición crónica infantil. Sí, así es. Lo que hicimos fue una articulación, trabajar con el Ministerio de Salud para justamente llevar estas atenciones, ver si había niños que necesitaban oxígenos, generar brigadas hacia las casas que más estaban afectadas, justamente para que haya este acercamiento de los servicios hacia la población. ¿Cómo está el niño de 11 meses y otros niños que fueron los más afectados, digamos, en este caso? Ahorita ninguna familia o ningún niño está en problemas de salud. Obviamente las familias que perdieron sus casas están acogidas por otras familias o por amigos y ahí es donde viene la segunda etapa de la atención desde el gobierno hacia estas familias. Porque justamente cuando hay niños que tienen que mejorar su nutrición y la lactancia también, podría de alguna forma o suspenderse o no hacérsela completamente bien cuando hay una emergencia como estas, abandonan sus casas, están en albergues. Ustedes como Secretaría, cuando han estado a cargo de esto, también velan de que no se interrumpa el proceso que ya se estaba llevando a cabo. Sí, por supuesto. Una de las preguntas, son varias preguntas en el cuestionario cuando les llamamos y una de las preguntas es la lactancia materna es fundamental y luego trabajar con la asesoría tanto del Ministerio de Salud Pública como del MIES para que nada se vea interrumpido, ver que la alimentación complementaria, por ejemplo, que empieza a partir de los 6 meses, sea la correcta en estos casos. Muchas veces, justamente por la ceniza y el humo, tratan de darles agua o diferentes cosas a los niños menores y no es necesario. Más bien la lactancia materna es lo único que necesitan y justamente esa es la información que se pasa a cada uno de nuestros beneficiarios. Perdón con esta pregunta, pero en el plano personal, usted que estuvo allí, igual otros ministros, pero usted personalmente, ver ese desastre del incendio, ¿qué causa, qué impacta? A ver, como quiteña es devastador ver a Quito de esa magnitud. Uno se para, además no hay mucho que... Hay cosas que puedes hacer después y la limpieza, pero en realidad con el fuego te sientes tan chiquito. Nosotros nos parábamos en la avenida de los Conquistadores. De los Conquistadores, exacto. Veíamos y decíamos, no hay mucho que hacer, ¿qué hacemos? Entonces, por eso seguíamos acudiendo, seguíamos viendo las familias que necesitaban, porque claro, los bomberos y
los guardaparques del Ministerio de Ambiente estaban haciendo lo posible por apagar ese incendio, pero claro, uno está ahí un poco en shock también. En shock y viendo qué puedes hacer, porque tienes que preguntarles además a los bomberos qué puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Y ese es un punto, porque los moradores iban más allá, trataban de precautelar sus pertenencias, a veces no se retiraban de la manera correcta también. ¿Qué decía la gente en esos momentos? La gente estaba desesperada, la gente llega a un punto en el que además se pone molesta porque, claro, pierde sus cosas, pierde todo, ve que los bomberos no necesariamente llegan, pero los bomberos no necesariamente llegan no porque no lleguen, no porque no les importe, sino porque hay maneras, he aprendido mucho de fuego estos días, hay maneras en las que tienen que apagar el fuego para que no siga. Entonces, no necesariamente, y yo quiero que esto sí sepa la población, no necesariamente los bomberos no llegaron porque no querían, porque no les importaba a la población, sino porque es difícil apagar un fuego y hay ciertos protocolos que hay que seguir. Entonces, claro, los bomberos decían, la gente está molesta con nosotros, pero en realidad ellos están haciendo su trabajo. Ahora sí, entremos en materia. Usted como secretaria de Desnutrición Crónica Infantil, combatiendo esto, que es un problema que en Ecuador ha sido muy grande, estamos lastimosamente fuera del promedio sudamericano, pero en 8 meses de gestión, según cifras oficiales, se redujo en un 0.8%, la meta es 1% en un año, son 4.000 niños que han salido. La pregunta es, ¿cómo se lo logró? Lo más importante es justamente esta articulación entre el sector social. Trabajar en conjunto, todos los ministerios, es lo más importante que podemos hacer para lograr esa cifra. ¿Cómo se logra la cifra? Uno, tenemos un incremento en atenciones del Ministerio de Salud, el 10% de incremento. Tenemos a más niños dentro de los centros de desarrollo infantil del MIES. Entonces, mientras logremos esas cifras, tenemos un incremento, no me acuerdo la cifra ahorita, pero es un incremento grande de inscripción temprana de los niños, justamente para poder hacer este seguimiento. Si los niños no están inscritos temprano, no puedo hacer el seguimiento que hicimos en esta emergencia. Por ejemplo, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Entonces es muy importante. Hace 3 semanas, justo antes de mi salida, fijamos nuevos topes, porque ya habíamos llegado a los topes que teníamos que cumplir hasta diciembre. Yo pedí a los diferentes ministerios que fijen nuevos topes, porque finalmente eso es cerrar brechas, llegar con mejores atenciones, y eso fue lo que logramos desde la Secretaría. Y hace un mes exactamente tuvieron la firma de un plan intersectorial que abarca 12 ministerios que atenderán a 12 provincias. ¿Cómo va a funcionar? A ver, esto es súper interesante, es primera vez que se hace un plan tan grande de tantos ministerios, no solo del sector social, hacia la población. Está el Ministerio de Ambiente también, está el Ministerio de Agricultura, y para nosotros es fundamental entrar en conjunto hacia la población y que se vea en realidad todo lo que estamos haciendo. Entonces son más de 51 acciones las que vamos a hacer hacia una misma población. Es el principio de todo lo que podemos lograr. ¿Por qué nos enfocamos en estas poblaciones, digamos así? La uno es porque son las poblaciones con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil. Hay más, en este caso es mayor al promedio nacional. Y la otra es poblaciones en las que se habían visto invisibilizadas en el pasado. Por ejemplo, Durán. Durán no había llegado el sector social en conjunto hacia sectores vulnerables como niños menores de 2 años y mujeres embarazadas. ¿Cómo estar seguros que este plan continuará con sus salidas? Vamos a seguir trabajando. Obviamente la Secretaría está ya encaminada hacia estos planes. Lo único que tienen que hacer es el cumplimiento con estos planes. Se los va a revisar desde la Presidencia de la República una vez salidos, porque se tienen que cumplir hitos, y eso es lo que nos pidió el presidente Noboa, que cuando salgamos dejemos hitos mes a mes para cumplir y que no se pierda este trabajo que hemos hecho. Pero otro punto para combatir la desnutrición crónica infantil es del agua. Y conversamos justamente con nuestra compañera Sofía fuera de micrófono, y lo que ella decía es, ok, es cierto que hay más acceso quizás al agua potable, pero podría faltar capacitación a las personas
de cómo manejarla bien y cómo no contaminarla. Eso es algo clave que todavía está pendiente. Sí, es una de las cosas que hacemos con los proyectos de educomunicación o comunicación para el cambio de comportamientos. Son varios ministerios los que nos vamos a unir para justamente este cambio de comportamiento y llegar con la misma información. ¿Qué pasaba antes? Si bien había este proceso de cambio de comportamiento de educomunicación, se llegaba con diferentes mensajes. Entonces el Ministerio de Salud Pública decía, lávate las manos, el MIES decía, hierve el agua 8 minutos, el MATE, el Ministerio de Ambiente te decía, en cambio, clorifique el agua. Todos llegaban con diferentes mensajes, entonces estábamos un poco confundiendo a la población. Hoy vamos a llegar con el mismo mensaje desde varios ministerios justamente para el uso adecuado del agua. De todas maneras, estamos trabajando como gobierno central, con el BEDE, con el Ministerio de Ambiente, para trabajar y con más gobiernos autónomos descentralizados para que vean esta prioridad. No puede ser que sigamos invirtiendo en parques o en canchas y no en agua potable. Para combatir también la desnutrición crónica infantil es importante la educación. ¿Cómo se ha trabajado para la reinserción de las madres al sistema educativo, que si no estoy mal son alrededor de 3.000? Sí, así es. Firmamos también hace 3 semanas como parte de mi gestión con el Ministerio de Educación, porque veíamos que cuando hacíamos los recorridos por el Ecuador, muchas madres, lo que nos pedían, madres adolescentes, niñas, es tener educación, volver al colegio. ¿Cómo no le puedes cumplir un sueño así a una madre? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación para priorizar la entrada o la reinserción de estas madres al sistema educativo en los diferentes programas que tiene el Ministerio de Educación. Ya vamos 3.000, ya es un número importante, estamos felices de seguir cumpliéndolo y eso es uno de los hitos que se tiene que cumplir a largo plazo. Todas estas preguntas que le hacemos, más que para valorar la gestión que se ha hecho en 8 meses, es porque usted es precandidata a la vicepresidencia de la República. En estos días, entendemos, se van a inscribir. Lo que quisiéramos conocer, y la gente también en su casa, en el caso de que ganen la vicepresidencia, ¿se va a enfocar en lo social? ¿Va a continuar con este tema de la desnutrición crónica infantil? ¿O cuál es su plan de acción? Sí, muchas gracias por la pregunta y creo que es fundamental que la ciudadanía sepa que si es que no priorizamos la atención a primera infancia, el Ecuador con mayor empleo, mayor productividad, sin inseguridad, no vamos a poder lograrlo. Y el presidente Noboa lo entiende que hay que invertir en la infancia. Si bien esta inversión que hacemos hoy, ahora, se va a ver reflejada recién en 15, 20 años, tenemos que hacerla. Y esa va a ser mi prioridad desde la vicepresidencia, seguir trabajando por la primera infancia. ¿Y la vicepresidencia como institución es la plataforma para hacerlo? Es decir, usted podría haber continuado como ministra, pero ahora apunta a un cargo superior. Es más, no sé si es más fácil, pero podría decirse que puede cubrir más, ¿o qué motivos hay? Sí, puedes cubrir más. De todas maneras, la vicepresidencia es igual una articuladora del sector y puedes articular más cosas. Tú sabes que dentro de los ministerios siempre hay competencias que hay que cumplir y desde la vicepresidenta puedes abarcar más. Podemos trabajar más de cerca con el tema del agua, con el Ministerio de Ambiente, podemos trabajar más de cerca con los gobiernos autónomos descentralizados que quieran trabajar hacia la desnutrición crónica infantil. Puedes también pedir más ayuda internacional también de organismos, como también ya se lo ha hecho hasta ahora. Sí, ya ha habido una priorización, pero estando en la vicepresidencia y teniendo ese privilegio de trabajar hacia la población, puedes hacer más, puedes articular de mejor manera y eso es lo que vamos a hacer. Y va a ocupar una institución dentro del Ejecutivo que ha estado abandonada en estos meses porque todos conocemos que quien debía estar al frente pues ha sido enviada con otras funciones al exterior. Sí, uno tiene que estar consciente que desde la vicepresidencia pues quien pone qué debes hacer o qué es el presidente de la República. Hemos hablado con Daniel Noboa y esta es una de las priorizaciones que queremos llevar a cabo desde la vicepresidencia. Y finalmente, para terminar, se viene ya una etapa de campaña política que muchos dicen puede ser complicada por las situaciones que vive el país. Quizás un mensaje que tiene usted, no sé si a la unión, eso lo dirá usted, pero sí a que sea una campaña donde
prime quizás el respeto y evitar que esta desunión que tenemos en el país pueda afectar justamente al electorado. Y la seguridad. Sí, la seguridad. Una de las cosas que quiero que sepan y ojalá me estén escuchando es que no podemos utilizar, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil en temas de politiquería, se podría decir así, o las emergencias como los incendios también en temas políticos. Dejemos de hacer eso. La ciudadanía necesita lo que necesita unión y otra cosa que les quiero decir, uno por el Ecuador está aquí para servir, para ser leal no solo al presidente, sino a toda la ciudadanía, a todo el país. Estamos aquí para trabajar por ustedes, para ustedes, y eso es lo más importante. La fecha de la inscripción de la candidatura. En los próximos días ya estaremos inscritos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. María José Pinto, exsecretaria de Desnutrición Crónica Infantil y futura candidata a la vicepresidencia de la República. Muchas gracias. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más información.